Yo soy muy inquieto en muchas cosas, pero cuando veo caminar la vida, cuando veo todo girar y siento que debo buscar a Dios un poco más profundo, siento mi necesidad de Dios. Dispuse esta semana unos días de ayuno, de oración, y me metí en el secreto de Dios con dos preguntas. Entré al secreto de Dios con dos preguntas. La primera de ellas fue cosas que se deben cambiar. ¿Qué cosas se deben cambiar? En mi vida como tal, en la iglesia, en general, ¿qué cosas? ¿Qué cosas hay para cambiar? La primera, ¿qué cosas? La segunda, ¿qué falta? ¿Qué nos está haciendo falta? Y entro al trono de Dios con esas dos preguntas. Y la palabra dice en Jeremías 33: clamen a mí y yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes. Pues el Señor no se demoró en responder. Cuando yo entro con lo abordo con esas dos preguntas, Él me aborda con tremendas respuestas. Y empiezo a apuntar, a registrar lo que el Señor me habló en ese tiempo. Y quiero decirles que lo que Dios me habló, yo lo voy a dar para ustedes, porque el Señor me da la autorización para hacerlo. Me bendijo a mí, pero debo transmitirlo a ustedes. Entonces es como unas 30, 50 conferencias hay ahí. O sea que no tenemos afán. Hoy vamos a desarrollar hasta donde alcancemos. La otra semana, los jueves, los domingos, y vamos a ir desarrollando lo que el Espíritu nos está llevando a hacer a la iglesia. Amén. Él responde. ¿Cuántos saben que Él responde? Entonces lo que el Señor me llevaba iniciando me dijo: ustedes tienen que renovarse. Ustedes tienen que renovarse. Yo les he dado mi espíritu y mi espíritu renueva cada día. Cuando una persona se queda estancada es porque no se renueva. Allá en Villavicencio, los que conocemos del llano, había una laguna y nos gustaba ir a bañarnos allá. Una laguna muy grande. Ahorita la rellenaron con tierra y construyeron ahí edificios. Pero era una laguna donde íbamos en las noches inclusive a pescar. En esa laguna había pescado. Pero esa laguna se renovaba, era con el agua que caía. Sí, quizás por debajo tendría un nacimiento, no lo sé, pero no había forma de que corriera esa agua por ningún lado. Y siempre esa laguna cuando hacía calor se angostaba un poquitico, pero luego se llenaba, pero ahí no salía. Yo no conocí que la laguna, no sé el nombre, no recuerdo el nombre de ese lugar. No conocí que esa laguna algún día se hubiera desbordado. No siempre se mantuvo ahí. Hasta que llegaron y la rellenaron de tierra y construyeron ahí tremendos edificios. A veces en la vida del pueblo de Dios, del ser humano, pasa eso, que estamos como en una laguna. Llueve y entonces dice: uy, rico que llueva. Pero como que no hay más. Ahí estamos, en esa lagunita. Y algunos son conformes y dicen: no, con mi laguna vivo feliz. Otros viven en lagunados. Con mi laguna vivo feliz. Pero hay otros que de pronto se atreven a decir: Señor bendito, yo y esa lagunita que está ahí, yo quiero meterla a un río para que empiece a correr. Yo quiero meterla a un río, al menos una quebrada, para que empiece a correr. No me conformo con lo que está ahí, yo quiero algo más. Yo he sido muy inquieto con el Espíritu. Señor, yo no me conformo a esto. Yo sé que hay algo más. Entonces el Señor dice: pues si quiere algo más, pues vétase. Y me habló eso de que debemos de renovarnos. Y me llevó a Isaías 40:30. En la nueva versión internacional, es una versión contemporánea. Casi no usa mucho el vayáis, el íbamos, ese idioma español, ese lenguaje español. ¿Sí? Vayáis, cuando vayáis, entréis. Este viene de la siguiente manera. Yo quiero que usted me ayude a leer. Espíritu Santo, gracias por lo que estás renovando, por lo que estás haciendo en el pueblo. Dice la palabra:
El tema como tal es renovando nuestras fuerzas. Dice la palabra en Isaías 40:30, ¿acaso no lo sabes? Pregunta Isaías a través de una pregunta en el Espíritu. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Pregunta, ¿de qué no se ha enterado? El Señor es el Dios. ¿Cómo es el Dios? Eterno, creador de los confines. O sea que no es cualquier Dios. Es confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Versículo 29. Él fortalece a quién. Él fortalece a quién. ¿A quién fortalece? ¿Y qué más es? ¿Qué más hace? Y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y esa palabra hoy alguien tiene que recibirla y decir: Señor, hoy tú renuevas mis fuerzas, hoy tú renuevas mi aliento, mi vida. Hoy necesito ser renovado como las águilas. Hoy necesito ser renovado. Levante sus manos ahí al cielo. El que necesite renovación. Padre, en el nombre de Jesús, ore a Dios. Dígale: Señor, hoy necesito ser renovado. Hoy necesito que mis fuerzas, Señor, tomen un aumento. Habrá algunos acá que no están yendo a orar. Hoy es un buen tiempo para que usted diga: Señor, necesito conocerte, necesito ir al altar, necesito que mis fuerzas sean aumentadas hoy. El que ha estado pasando por enfermedad, hoy, Señor bendito, necesita que las fuerzas sean aumentadas. El que esté seco espiritualmente, ahora dígale: Señor, mire, hace rato, Señor bendito, que tu presencia no la puedo vibrar, no la puedo sentir. Ahora, Señor, te pido que mi fuerza, vamos, dígale, háblele al Señor en esta mañana. No me mire a mí, háblele al Señor. Dígale: Señor, ahora que la unción de tu Espíritu, Señor, tu palabra dice que tú levantas las fuerzas. Hay momentos, hay gente que ha llorado, hay gente que ha estado diciendo: ¿qué hago allí en la casa? Hay alguien que en este momento me está mirando y está diciendo: ¿yo qué hago? Hoy le digo en el nombre de Jesús que el Espíritu está aumentando sus fuerzas, porque el Señor me dice que Él fortalece al cansado, Él acrecienta las fuerzas del débil, y a los jóvenes que se cansan y se fatigan, y los muchachos que tropiezan y caen, les dice Dios que confíen en Él, y Él renovará sus fuerzas, levantará el vuelo como las águilas, correrás, no te fatigarás, caminarás y no te cansarás. Oh Santo Espíritu de Dios, hay una renovación, hay renovación de fuerzas, hay renovación de fuerzas, hay renovación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces el Señor me habló esto, que debemos de renovar, y lo primero que debemos de renovar son nuestras fuerzas. Quiero que miremos un momentico aquí a la pantalla. Nos van a ayudar con... Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar,
El águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para que reanudemos un vuelo victorioso, nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. La misma naturaleza nos enseña. El águila vive 40 años en su estado normal, pero de ahí en adelante, si quiere vivir 30 años más, tiene que renovarse. Porque con su pico doblado ya no puede picotear, ya no puede, sus uñas se cierran al punto que no puede coger su presa y su peso en las alas no lo deja volar. Entonces tiene 2 opciones, o morirse o renovarse. Tenemos 2 opciones, o nos morimos o te quedas como estás o te renuevas. Yo prefiero la segunda, renovarme. Y estamos en una iglesia donde se hace mención a renovación integral. Mi hijo John luchó mucho conmigo por la palabra larga, renovación, y como ellos son de medios, quieren reducir todo. Y a la final logramos aceptarle que la iglesia quedara como Reni, ¿sí? No Reno, sino Reni, renovación integral. ¿Por qué no? Yo sí quise en algún momento que le cambiáramos renovación integral, aunque ahorita al frente se llama Iglesia del Reino. Cruzada Cristiana, no el reino del testigo, uy, lleguen de los testigos, sino el reino por la personería. Entonces se establece el Reni, que es renovación integral. Ahorita aparece también en YouTube, Facebook como Iglesia Tayrona, Patio Bonito, Tayrona. Bueno, renovación. Y los pastores, los líderes que estuvieron años atrás, que nosotros, el Espíritu de Dios les dio la visión de colocar renovación integral. Y renovación, la iglesia, renovación tiene que estarse renovando constantemente. Nosotros somos una iglesia que se renueva constantemente. Y si la misma naturaleza nos enseña a través del águila que necesita renovarse, cuánto más los hijos de Dios necesitamos que el Espíritu de Dios nos renueve día a día. Mira el que está a su lado, dígale, necesita renovarse. Amén. No importa que esté abuelo, no importa que esté canoso, dígale, la palabra dice, ¿sabe qué dice la palabra? Que por dentro nos vamos rejuveneciendo, aunque esto por fuera se vaya deteriorando. El hombre que ama a Dios, que tiene la presencia de Dios por dentro, se va renovando, rejuveneciendo. Entonces, necesitamos, lo primero es renovar nuestras fuerzas. En la Biblia hay muchos hombres de Dios que necesitaron ser renovados. Y ante todo tener confianza en Dios. Aquí en el pasaje que leímos dice, pero los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Para qué confía usted en Dios? ¿O qué lo lleva usted a confiar en Dios? ¿Qué lo lleva a confiar en Dios? ¿Que nos da la comida todos los días? Seguridad, confianza. ¿Por qué nos lleva a confiar en Dios? Es el único Padre eterno a quien más vamos. Pero viene una pregunta, ¿usted sí confía en Dios? ¿Sí? ¿Y por qué cuando hay necesidad lleva la nevera y la empeña? Ay, pastor, yo confío en Dios, pero también confío en el empeñadero.
Eso es interesante. Sí, vamos al médico, claro, hay que ir al médico, pero ¿usted confía en que Dios lo puede sanar? Dios, ahí está el ejemplo de Mateito, un tiempo hospitalizado bajo la ciencia médica, pero la mano de Dios estuvo ahí. Los médicos hicieron hasta donde pudieron, pero Dios intervino, hermano. Cuando se habla de metástasis es delicado, porque ya el cáncer se desborda, pero para Dios. Entonces, en cuanto a renovar, lo primero que necesitamos, renovar nuestras fuerzas, necesitamos confiar en Dios para que nuestras fuerzas sean renovadas. Yo me alegro de verlo a usted en esta mañana acá. Y si usted viene a este lugar es porque usted tiene sed de Dios, necesita conocer a Dios y necesita que sus fuerzas sean puestas en alto. Entonces encontré un hombre llamado Moisés, Éxodo 17:11, que necesitó en un momento determinado para su vida, para la nación, tener confianza en Dios. Éxodo capítulo 17:11 habla de una guerra que se está librando entre el pueblo de Israel y la nación de Amalecita, y hay una guerra allí, pero Dios le revela a Moisés algo. Le dice: Moisés, si usted se sube a la cumbre, si se sube allá, lleve la vara de Aarón, que significa la autoridad, lleve esa vara, suba hacia allá. Y no se fue solo. ¿Quiénes acompañaron a Moisés ese día? Ur, que era no se habla mucho de Ur, pero al parecer era un hombre, un guerrero también del pueblo de Israel, un hombre que estaba ahí en medio de los valientes, pero también se fue con su hermano Aarón. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, y también era hermano de sangre de Moisés. Y suben los dos, o sea, no van solo. Y mire lo que pasa en Éxodo 17:11, en la Nueva Versión Internacional dice: mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase en ella. Luego Aarón y Ur sostuvieron sus brazos, uno al izquierdo, el otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerse firme hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Allí hubo una gran victoria en aquel día. ¿Cuál fue el secreto? Las manos alzadas, las manos arriba. Cuando nosotros entendemos que nuestra confianza está en Dios, lo primero que tenemos que hacer en nuestra confianza es mantener nuestras manos en alto, que significa victoria. Cuando alguien tiene un título, uno dice: lo logré. Cuando alguien pasa la meta de la carrera que está corriendo y pasa y rompe esa barrera que está ahí, dice: lo logré, levanta sus manos. Pero también el levantar las manos es símbolo de humillación, es símbolo de rendición. No sé si alguno ha tenido esta experiencia, y espero que no la vaya a tener. Cuando alguien le va a atracar, le dice: arriba las manos. Entre otras palabras, ríndase. Y pues, si la persona es obediente, levanta las manos, pero no se deja robar. Bueno, no sé qué pueda pasar ahí. No he tenido esa experiencia. Bueno, sí, por ahí algunas ocasiones, pero bueno, no ha pasado nada así. Pero sí es importante mirar aquí algo. Las manos en alto era una señal de dependencia total de Dios. Moisés entendió eso, que las manos arriba era la rendición total a Dios, y con las manos arriba iban a tener una gran victoria. Lo segundo que se ve allí es que Ur y Aarón toman las manos de Moisés. Cuando se cansa, entonces la sostiene, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, y de esa manera la sostuvieron hasta que el pueblo de Israel venció al enemigo, a los amalecitas. Aquí hay dos cosas para nosotros. Número uno, debemos de ir siempre a la presencia de Dios y confiar en Él siempre. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Dios, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y cuando hablamos de jóvenes, el que tenga de 99 para acá clasifica. Juventud. ¿Cuántos tiene mi hermana su merced? ¿Cuántos? Clasifica, todavía está joven. Clasifica 94. Porque los que tienen de 100 para arriba tienen que decir es ay, ay, ay. Aleluya, por ahí alguien se rió.
Los de 100 para arriba dicen ay, 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 pero los de 99 dicen Señor bendito, levanto fuerzas porque tú me das fuerzas. Confianza en Dios. Las manos en alto es una señal de dependencia total y se necesita esa parte, tener las manos arriba diciendo Señor, tú me das la victoria y me rindo ante ti. Pero lo segundo también es tener a alguien que le ayude a sostener las manos cuando usted se canse. Necesitamos tener muchos Ures, muchos Aarones, para cuando usted esté en esos momentos difíciles, usted puede acudir a alguien y decir, este no me falla. Primeramente Dios no me falla, pero segundo, ese Pepito Pérez, ese no me falla. Y mire que me pasó esto, y ahí está la persona, va a decirle, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Aquí estoy para ayudar a orar, para ayudarla a sostener. Necesitamos, pídale a Dios. Yo no sé si usted tenga a alguien a quien usted pueda llamar cuando esté en dificultad. No sé si tiene a alguien, pero órele a Dios, dígale Señor, dame a esa persona que yo pueda confiar mi corazón, y cuando yo lo necesite, yo sé que esa persona va a orar por mí, o esa persona me va a ayudar a sostener. Amén. Puede ser el esposo sosteniendo a la esposa, el hijo sosteniendo el hogar. Mire, este testimonio me pareció tan bonito de una familia de aquí a la iglesia que un día estaban en crisis económica y el niño escucha, un niño de 4 o 5 años, ya ahorita ya está sobre 10, él escucha a papá y mamá decir que no hay economía, que no saben qué hacer, y entonces el niño va y le dice a papá y mamá, le dice, pero vengan, ¿acaso el Dios que nosotros creemos no es el Dios del oro y la plata? ¿Acaso Él no nos puede dar lo que ustedes necesitan o lo que estamos necesitando? Un niño de 4 o 5 años le estaba alzando las manos a papá y a mamá, diciéndole, hay un Dios que nos puede ayudar. Y ellos dijeron, ay, sí. Ellos estaban metidos en el problema, pero el niño les estaba diciendo, hay alguien que nos puede ayudar, hay alguien que nos puede sostener. Entonces consígase a alguien que le ayude en esos momentos de dificultad, porque se necesita, lo necesitamos, pero que tenga el corazón sincero. No cualquier persona por ahí le puede ayudar. No le abra el corazón a cualquier persona. Busque a alguien que sea un consejero de Dios, que sea alguien de Dios, que sea alguien que le pueda apoyar en estos momentos. Necesitamos, mis amados hermanos, renovar las fuerzas, tener confianza en Dios. Moisés lo logró de esa manera, hubo una gran victoria aquel día. Lo segundo, en este proceso de enseñanza que el Señor me vino llevando, surgen, así como voy con 2 preguntas, el Señor me devuelve con tantas respuestas, pero también surgieron preguntas como la siguiente. La segunda opción es, debemos renovar nuestra relación con Dios. Lo primero, renovar las fuerzas para continuar, pero lo segundo debía ser esa la primera, pero igual tanto la una como la otra están ahí para ayudar. Debemos renovar nuestra relación con Dios. Renovar nuestra relación con Dios. Los adoradores están listos, vengan para acá. Hoy no es tiempo de, ya descansaron un poquito. Gloria a Jesús. Los que estén, gloria a Dios. Debemos de renovar. ¿Cuál es el segundo punto? Y aquí vienen 3 preguntas. Respóndalas ahí entre su corazón y usted y el Espíritu. La primera es, ¿cuánto llevas que no sientes la presencia de Dios? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que usted no disfruta de la presencia de Dios y se quebranta delante de Él diciendo, Señor, te amo? ¿Cuánto hace? Y aquí aplica para los hermanos Abba. Los hermanos Abba son aquellos que después de 15, 20 años dice, pastor, cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo velaba, cuando yo oraba, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, un día tuvieron el Espíritu, un día como Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. El primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl.
primeramente Dios, el primer rey de reyes, pero el primer rey humano fue Saúl. Y dice la palabra que el Espíritu vino sobre Saúl. Saúl profetizó con los profetas. Pero llegó el tiempo donde el corazón de Saúl se amargó. Se dedicó la vida a querer matar a David, a su yerno. Y se le fue la vida buscándolo por todo lado. Y hizo unas locuras locas. Saúl perdió ese contacto con el Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu se fue de Saúl. ¿Y saben quién vino? El Espíritu se fue de Saúl y reposó en David. ¿Hace cuánto tiempo que no siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tu corazón está seco? ¿Hace cuánto tiempo que te has olvidado del que te creó? ¿Hace cuánto tiempo de que te has alejado del que te formó en el vientre? ¿Hace cuánto tiempo que te has ido lejos como el hijo pródigo? ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste como Jonás diciendo me voy para un lugar donde Dios no me va a encontrar? Me voy para un lugar donde estaré lejos, dice la palabra, huiré de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no derramas una lágrima en el altar de Dios, en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? El Espíritu de Dios está renovando. El Espíritu de Dios está renovando. Escúcheme, mi amado hermano, el Espíritu de Dios está renovando. El Espíritu de Dios renueva tus fuerzas. Y hoy vas a salir retado de acá, de esta casa. Vas a salir diciendo: yo necesito sentir al Espíritu. El viernes nos reunimos cerca de 40 personas a la vigilia. Y cuando empezamos, desde el momento en que empezamos, yo le dije a la iglesia: hay una atmósfera de Dios en este lugar. Hay una atmósfera celestial de Dios. Y empezamos a adorar. Vino la palabra, vino los juegos, hicieron varias cosas y te cerramos con un tiempo de liberación. Hermano, fue una cosa sobrenatural de Dios. Hubo libertad. Un hermano que dirigió ese momento dijo: pastor, hay que orar por libertad en la iglesia, de que la gente tenga libertad. Y vino ese mover de Dios. Yo dije: Señor, estás aquí. Y luego ayer en la mañana, en el tiempo de ayuno, ahí estaba el Señor con nosotros. Y esta mañana nos despertó temprano, porque Él sabía que hoy era un día nuevo para renovar fuerzas. Y el Espíritu se movió en una manera especial en el primer servicio. Gente quebrantada, jóvenes llorando, gente anhelando la presencia de Dios. Y yo sé que el Espíritu de Dios ahora, en este lugar, en este momento, está empezando a mover corazones, está empezando a llevarte al altar. Espíritu de Dios te habla y te está redarguyendo y te dice: ¿hace cuánto no sientes su presencia? Pero hoy es buen momento. Segunda pregunta. ¿Cuánto hace que el fuego en su corazón se ha apagado, se ha ido? ¿Hace cuánto no sientes fuego de Dios? ¿Hace cuánto no le hablas a nadie de Dios? ¿Hace cuánto la unción de Dios no está en su vida? ¿Hace cuánto el primer amor se fue? ¿Hace cuánto? Y la tercera es más desbordante. Porque la tercera es: ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿O usted conoce una religión? ¿Usted conoce al Dios que sanó a este muchacho? ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce al Dios que nos da el aire todos los días, el sol para que nosotros nos abriguemos? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe de Él? Y si sabe de Él, entonces ¿por qué no le buscas? ¿Por qué no se preocupa por tener su presencia a día a día si lo conoce?
Pero como no lo conocemos, no le buscamos. Y Dios mismo le aparece a Job. Dios le aparece a Job y le muestra todo. Job tuvo un discurso con sus amigos que lo condenaron, y Eliud habló a favor de Job. Pero dice la palabra de Dios que Dios le empieza a decir a Job: ¿dónde estaba usted cuando yo creé el mar? ¿Dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estaba usted, Job? ¿Y sabe qué concluye un hombre de los más poderosos en riquezas que hubo en ese tiempo? Job, ¿sabe qué concluye? Job dice: Dios, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Escuché que por ahí hay un Dios que sana el cáncer. Escuché por allá que hay un Dios que renueva las fuerzas. Escuché de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que pasar de religión a relación. Tenemos que pasar de religión a relación. La religión te impone, la religión te dice, la religión te cuestiona, la religión te manda hasta cómo te debe de vestir. La religión coloca cargas que no, aún ni los que la imponen pueden llevarlas. Pero la relación con mi Padre Celestial te da una unción fresca cada día, donde vas a caminar con amor, donde vas a caminar con gozo, porque ese es el Dios del amor que yo conozco. El Dios de la paz que yo le conozco me levanta todos los días en victoria. El Dios que yo conozco es un Dios que me unge con su aceite día a día. El Dios que yo conozco me dice: yo estoy con usted, no temas, hijo. El Dios que yo conozco me dice que está conmigo en todo tiempo. El Dios que yo conozco me dijo que nos iba a traer acá y nos iba a bendecir, y por 11 años, mi amado hermano, no nos ha quedado mal. Es el Dios. Él me dijo: donde usted vaya, yo voy a estar con usted. Ahí estaba con nosotros allí en el parque el domingo. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Adoramos a Jesús en esta mañana. Dile: yo quiero conocerte. Aunque pase el tiempo, Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero conocerte. Tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Esta es mi seguridad. Santo Espíritu de Dios.